Si les parece adecuado, igual podemos adelantar leyendo el currículum del arquitecto Héctor Álvarez Contreras. Él es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestro en arquitectura e investigación y restauración de sitios y monumentos históricos en la Universidad Michoacana. Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Facultad Popular de Bellas Artes, así como la maestría en Filosofía de la Cultura en la Facultad de Filosofía Samuel Ramos de nuestra Universidad Michoacana. Se ha desempeñado como profesor de asignatura en la Facultad de Arquitectura, también de nuestra Universidad Michoacana, desde el año 1996. Es docente en la Facultad de Historia del Arte en la Universidad de Morelia y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Durango. Ha trabajado en proyectos de investigación como el de grafitos históricos, realizado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y ha participado en la función pública como profesional independiente en otros proyectos y obras de gran importancia. Damos la bienvenida al arquitecto Héctor Álvarez Contreras. Muy bienvenido sea usted. Muchas gracias. Ya no sé qué está la diciendo maestra aquí por ahí. Si el gusta sonido. dar la ¿Me bienvenida. escucho ahí? ¿Sí me escucho? Sí, arquitecto. Le damos la oportunidad de darle la bienvenida también a nuestra maestra directora, Tania Madeleine Álvarez Guzmán, quien dará unas palabras para nuestro conferencista. Arquitecto Héctor Álvarez, mucho gusto en verlo por estos medios. Me da un placer encontrarlo por acá, participando con nosotros en las actividades sobre lo que es difusión de la ciencia aquí con el grupo de perfiles. Pues agradecida con su asistencia el día de hoy. Una disculpa, estaba en otro lado, voy llegando. Pues es un día muy importante para la Universidad Michoacana, qué bueno que estamos aquí presentes. Hoy es 8 de mayo, un día importante donde festejamos el natalicio de don Miguel Hidalgo. Y pues es un día lleno de actividades de este tipo, de esta índole en la Universidad Michoacana. Y qué bueno que es este día en que nos encontremos en este tipo de actividades, maestro, porque es interesante ver lo que es la investigación en dos de las áreas que parecen peleadas, pero que habrá que buscar la forma de que se vea que podemos ir de la mano. Pues le agradezco la atención, le agradezco su participación y pues bienvenido. Muchas gracias. Sí, ¿me escucho ahí? ¿Me escucho bien? Bien, pues me honra mucho participar en este coloquio sabatino, formar e incluir, con esta charla alrededor de algunos temas relacionados con las formas de conocer, de aprender, con la labor académica como facilitadores y como alumnos en nuestra querida universidad, que como bien ya señaló la maestra directora, pues la doctora Madeleine, además pues es un día muy señalado que recuerda pues que hace 268 años nació don Miguel Hidalgo, quien fue alumno, maestro, tesorero, rector del entonces Colegio de San Nicolás Obispo. Entonces pues agradezco mucho esta invitación que repito, me distingue mucho, hecha por la doctora Tania Madeleine Álvarez. Muchas gracias a la maestra Erika García, gracias a la maestra Gaby por su bienvenida, y bueno, creo que por ahí también estaría el maestro Rufino, muchas gracias, y al ingeniero Roberto por su apoyo. Bien, ya está ahí la presentación, pero yo voy a dejar de verlos, entonces cualquier cosa pues me dicen por favor. Realmente ya luego estaba revisando la idea general y el contenido de lo que quiero compartir, sobre todo pensando pues en los compañeros alumnos acerca de este asunto que tiene que ver con la investigación, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Nada más yo quisiera pues poner como gran marco que en el ámbito académico, desde que nosotros ponemos el pie en las instalaciones, bueno, lamentablemente ahora desde que nos sentamos frente a la cámara, espero que ya pronto podamos regresar a nuestras
actividades presenciales, pero siempre el conocimiento es el protagonista, ¿no? El conocimiento es siempre el invitado de honor y pues como ustedes lo habrán estado constatando en las charlas como esta, pues siempre el conocimiento es el que tiene la mayor importancia, ¿no? Entre todos los que estamos presentes. Entonces yo no quisiera que dejáramos de perder, yo no quisiera que perdiéramos de vista esto. Bien, nuestra universidad tiene dos ámbitos muy importantes en términos académicos. Uno es la docencia, que es dar clase, ¿no? Dar y recibir clase, en la que pues todos participamos en algún momento como alumnos, en otro momento como facilitadores o como maestros, pero nuestra universidad tiene una gran bendición, que es la de estar inmersa en un campo, en una dimensión de investigación, de investigación científica, lo que permite que efectivamente el conocimiento científico, es decir, el conocimiento serio, conocimiento comprobado, el conocimiento que tiene una proyección social, humana, permea, es decir, está presente siempre en todas nuestras actividades. Y la investigación por parte de los maestros investigadores en nuestra universidad, pues la pone en un nivel muy alto respecto a algunas otras instituciones educativas, porque la investigación que se realiza en la universidad, en muchos ámbitos, es de muy alta calidad, ¿no? Tiene un impacto también incluso internacional, ¿no? Entonces, me parece, yo quise orientar, cuando me hizo favor la maestra, la doctora Álvarez y Erika, tuvieron la amabilidad de invitarme, pues me pareció oportuno señalar algunas de las rutas que puede tomar el conocimiento en relación a precisamente esta dimensión, este campo de la investigación científica. Yo soy de formación arquitecto y pues he trabajado más con el tema de las artes, ¿no? Que en principio y además durante mucho tiempo estuvieron alejadas de la academia, ¿no? Del mundo académico. El gran pensador Platón, pensador griego Platón, pues él decía que los artistas y los poetas pues no tenían cabida en la república, no tenían cabida en el mundo que él concebía, porque pues vivían de cosas que no se podían comprobar, que no se podían ver de manera tangible, y esto, y además que no tenían ninguna utilidad en principio. Esto lo decía en un argumento filosófico, no es que quisiera que los corrieran a todos los artistas o a los estudiosos de las humanidades, pero yo voy a estar tratando de hablar en estos minutos de pues esta relación entre el conocimiento científico y el conocimiento de lo humano, que pues sí, como nos refería por ahí la doctora, de repente hasta parecen peleados, ¿no? Aunque pues ya me daba cuenta hace rato que yo pues seguramente por mi vocación y por mi formación, pues hablo más de las ciencias humanas. Entonces pues cualquier queja respecto a esto será válida y la podemos comentar.
Quise poner esta imagen ahí, donde pues dice que una persona normal o una persona que no es científica percibe al mundo de una manera diferente que alguien que tiene una vocación científica, ¿no? Es decir, que alguien que está interesado en el conocimiento, en saber, en conocer, pues generalmente se está haciendo preguntas y está contrastando su conocimiento con lo que está pasando, ¿no? Con los fenómenos que se encuentran a su alrededor. Entonces, pues esto crea por ahí la imagen esta de, por ejemplo, de Einstein, ¿no? Así con el cabello así todo despeinado y con aire distraído, etcétera. Pero el conocimiento, el acceso al conocimiento sigue siendo muy importante, sigue siendo en términos de la historia de la civilización, de la historia humana, muy importante. Los invito a partir para empezar, con algunas definiciones que son tomadas del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que pues es el diccionario más elemental y claro, ¿no? En términos de los significados de las palabras en el castellano. Y define por ciencia al conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Pues que es un conjunto de ideas, de conocimientos que son procesados de manera razonable, ¿sí? Que son procesados de una manera lógica, sistemáticamente, es decir, que siguen un proceso, un camino, estructurados, que tienen una coherencia, que tienen una cierta cadena del proceso, y que nos pueden llevar a establecer leyes, ¿sí? Que además estas leyes nos podrían permitir predecir estos mismos fenómenos, e incluso se pueden reproducir, pues por ejemplo, en modelos de laboratorio, ¿no? La importancia de la ciencia, en términos muy generales, bueno, es mucha, por supuesto, es muy, muy amplia, pero quiero subrayar aquí lo que dice la definición. Tiene esta capacidad predictiva, ¿no? Entonces, una de las grandes bondades de la ciencia es que nos permite anticiparnos a las cosas, a cosas buenas y a cosas malas, ¿no? Y tiene por ahí muchas derivaciones, el término de ciencia, relacionados pues también con el conocimiento. Aquí en esta última definición, déjenme tomar la pluma, nos habla de que es un conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, física, químicas y naturales. Y pues de repente ahí empezamos con los problemas, ¿no? Porque hasta dónde es válido un conocimiento no científico en términos de lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Ahorita vemos qué onda con esto de las ciencias exactas, la física y la química. No hay otras ciencias exactas. El mismo diccionario nos dice pues que las ciencias exactas son de la dimensión de las matemáticas, ¿no? Pues hay una ciencia pura que estudia fenómenos naturales sin tener un propósito utilitario, ¿no? O sea, recordemos que hay la ciencia tiene un nivel práctico que generalmente se ve en la tecnología, ¿no? Y es tan importante
la ciencia y su desdoblamiento, su despliegue en la tecnología y en el mundo utilitario, pues lo estamos viviendo, ¿no? O sea, en menos de un año, bueno, hace un año apareció un virus que causó estragos en la población, y en menos de un año, con recursos científicos, se logró fabricar, inventar una vacuna con la que estaremos muchos pues ya libres de esa amenaza. Las ciencias humanas, en términos también muy generales, pues se entienden como la historia, la filosofía, la filología, etcétera, que apuntan hacia diversos aspectos de la actividad y el pensamiento humano. Y estas ciencias exactas tendrían que ver, en principio, con las ciencias naturales, y las ciencias humanas tendrían que ver con las ciencias sociales. Ahorita vemos cómo pudo haber surgido esta diferenciación. Y también en términos muy generales, muy arraigados en los medios académicos, en las escuelas, pues se entiende, es muy recurrente decir que para estudiar las ciencias sociales necesitamos recurrir a métodos de investigación cualitativos, es decir, que estudian las cualidades, cómo son las cosas, ¿no? Mientras que las ciencias naturales buscan, usando como herramienta en principio las ciencias exactas, buscan métodos o recurren a métodos de investigación cuantitativos, es decir, cuántos, ¿no? En términos muy generales, de lo que se trata los métodos de investigación cuantitativos es de obtener información en datos, ¿sí? En datos que además sean datos evaluables en términos de las ciencias exactas, en términos de la física, de las matemáticas, ¿no? Mientras que la actividad humana, pues, tiene un problema de estudio, ¿no? Tiene un problema para su estudio. Pues ya saben ustedes, esto nomás para tenerlo aquí de referencia, que la investigación, pues, es el acto, como muy acertadamente nos dice el diccionario, de investigar, ¿no? De indagar para descubrir algo. Vamos a quedarnos con esa definición por lo pronto, ¿sí? Indagar para descubrir algo y buscar, de lo que se trata es de buscar algo. Bien, voy a hacer un recorrido que espero que no resulte simplista y que no resulte aburrido, pero pues vámonos hasta la prehistoria. Recordemos que hubo un periodo muy largo de tiempo en lo que los hombres dejaron de tener características más animales, ¿no? Y pues se comenzaron a consolidar las especies humanas, ¿no? Las diferentes especies humanas, el Cromañón, el Neandertal, principalmente, pero muchas especies humanas comenzaron a formar grupos y a mostrar algunas características que los fueron alejando de su estadio natural, ¿no? De su estadio estrictamente natural, de la naturaleza. Y fueron siendo capaces de crear, ¿no? Esto que es muy del arte, la creatividad, la creación, fue una de las características más importantes que permitieron o nos han permitido, bueno, a los estudiosos, a los paleontólogos, a los antropólogos, saber cuándo los grupos comenzaron a dejar de tener características más instintivas y comenzaron a tener funciones cerebrales más
más amplias que les permitían crear herramientas, crear ambientes, pero sobre todo comenzaron a crear ideas, ¿no? Comenzaron a crear representaciones artísticas, repito, comenzaron a crearse una idea de el mundo. Es decir, lo que llevó a aquellos grupos a ser humanos y que todavía pues podemos pensar que sigue vigente esta idea, es que como humanos tenemos conciencia de nosotros mismos en un mundo, sabemos que estamos en un mundo, sabemos que estamos temporalmente en un mundo, somos conscientes de nuestra temporalidad, pues nos guste o no, estamos un ratito nada más, pero sabemos que ese mundo nos impacta y lo podemos impactar. De modo que conlleva desde el origen del ser humano como tal, una necesidad de conocer ese mundo para transformarlo, para hacerlo propio, para aprenderlo y para explicarlo, ¿no? Después viene un periodo del Neolítico, donde aquellos grupos dejan de ser nómadas, se asientan, se hacen sedentarios, y en términos muy amplios, y perdón por la expresión, pero muy chafas de mi parte, ¿no? O sea, espero que no sean simplistas, repito, estos grupos descubren o inventan la agricultura, ¿no? Y dejan de seguir a las manadas de animales que van migrando también conforme las bondades o las necesidades de los nichos ecológicos, del medio ambiente, y el que ya puedan establecerse y domesticar especies vegetales y especies animales y establecer, saciar, en términos muy generales, sus primeras necesidades, va a permitir que pues generen las primeras ciudades, ¿no? Los primeros conjuntos urbanos o arquitectónicos, y en términos también muy amplios, pues el ejemplo o la analogía que hacen algunos antropólogos es que pues ya los niños que no pueden ir a cacería se quedan en las aldeas o se quedan en las casas con los viejitos que ya tampoco pueden salir, ¿no? Y entonces pues los viejitos comenzamos a contarles a los muchachos y a los niños la historia del pueblo, cómo es la cosmogonía, cómo son nuestros dioses, cómo se formó el mundo, todo esto. Pero además, esta acumulación y clasificación del conocimiento ya comienza a permitir una idea de que existe la posibilidad y la capacidad de generar, de almacenar ese conocimiento y de usarlo, ¿no? De usar ese conocimiento. Entonces, esto permite que exista un orden social, permite que existan las primeras ciudades, una noción del tiempo, una noción del mundo. En términos muy generales, pues hay dos culturas muy importantes, la egipcia y la mesopotámica, que no es una sola, bueno, ninguna de las dos son una sola, sino que a partir del año 3000 van a comenzar a impactar mucho y van a llevar de alguna manera la dirección de cómo va a ser la civilización después. No quiere decir que fueran las únicas culturas, por supuesto, había en todo el mundo culturas, pero estas culturas tuvieron grandes ventajas culturales, muy probablemente, como ustedes ven, porque estaban asentadas en lugares muy benignos, ¿no? Que se ve que son verdes, ¿no? Aquí el famoso Cuerno de Oro, y pues todo el Nilo siempre ha sido muy, muy pródigo. Entonces, repito, además en términos muy
muy chafas, al no tener que preocuparse tanto por por sobrevivir, por su supervivencia, pues tienen oportunidad de desarrollar mayores ventajas culturales, y de manera muy, muy general, pues Mesopotamia se le agradece la invención o el desarrollo de la rueda, por ejemplo, de las matemáticas. La escritura fue muy importante, ¿no? La escritura cuneiforme, como habrán visto ya en sus clases, la ingeniería constructiva y un panteón, un mundo de dioses, ¿no? En términos generales, Egipto se le agradece pues la geometría, la medicina, también la arquitectura constructiva, la hidráulica, y Egipto introduce una forma de pensar, una forma muy importante en términos, así en la visión amplia de la historia de las civilizaciones, que fue la de la relación de los dioses con el hombre, ¿no? O sea, esta idea de que si uno se porta bien, tiene un cierto destino después de muerto, o si se porta mal, tiene... Y esto va a afectar, esta idea va a afectar, pues ya para siempre, una noción metafísica, es decir, una noción más allá de la física, de lo que vemos, ¿no? Se le llama milagro griego al desarrollo de la cultura que creció, que floreció en esta región de la Grecia actual, bueno, la actual Turquía y Macedonia, etcétera, y Grecia, que se llama el Peloponeso, y que se le llama el milagro griego porque surgió la filosofía, ¿no? En términos muy generales, que en términos muy amplios permite hacer una evaluación lógica, y esto es importante, ¿no?, de los fenómenos del mundo. ¿Sí? Ya no tenían que ver tanto, pues como ustedes saben, los designios divinos, ¿no?, sino que era muy importante que por medio de un proceso, de una técnica lógica, se podía conocer y se podía armar un pensamiento ordenado acerca del mundo. ¿Cómo era el mundo? Pues yo lo puedo aprender, lo puedo entender y lo puedo explicar gracias a la lógica. También, pues es una aportación muy importante pues la democracia, ¿no? El ordenamiento social, ¿no? Y esta autodeterminación social e individual. Entonces, los griegos, que después de las conquistas de Alejandro Magno, extendieron su pensamiento por buena parte de Asia Menor, incluso hasta la India, pero sobre todo en Europa Central, va a ser recogido por los romanos, que todo el precepto de los griegos, se sentían los herederos de los griegos, admiraban a los griegos, y durante 1000 años, bueno, por lo menos los primeros 500 años del Imperio Romano, de la formación, desde su formación etrusca, en la República, etcétera, hasta su consolidación como imperio, que llegó a dominar, pues, casi 2/3 partes del mundo habitado en aquel momento. Se apropiaron de los preceptos griegos, pero les dieron una vuelta hacia lo práctico, ¿no? Entonces, los romanos llevaron la idea del ser humano capaz de formarse y de transformarse y de transformar el mundo a la idea del ser humano ciudadano, ¿no? Del ser humano ciudadano romano. Esto quiere decir que los romanos pensaban, pues, que el ser ciudadano romano era superior a ser de otro tipo, de otra raza, pues no está bien dicho, pero de otro tipo, de otras nacionalidades, de otras etnias, ¿no? Y pues por supuesto, las grandes obras de ingeniería, que muchas de ellas todavía están por ahí,
fueron unas de estas aportaciones importantes, pero en términos muy generales, esta idea del dominio y de la extensión de una forma de pensar, de una forma de ver, de una forma de creer, un poco medio a la fuerza, pues que se dio a través del imperio, pues es también una cosa que ya se quedó, una idea social que ya se quedó pues para siempre, ¿no? Tanto así que no nos hemos podido despegar de ella y vivimos en un mundo, pues nos guste o no, vivimos en un mundo en el que se llama un mundo occidental y que está fundado, que está asentado en este mundo que crearon los griegos y los romanos, y que se llama el mundo clásico o el mundo greco-romano, greco-latino, y pues sigue vigente todavía a la fecha estos preceptos, ¿no? Voy a hacer un ejemplo de una película que está por ahí, que se llama 7 años en el Tíbet, donde pues se trata de un alpinista que ustedes saben que el alpinismo es un deporte muy, muy exigente, ¿no? Exige mucha voluntad y mucha fuerza del deportista. Y platicaba un alpinista muy destacado con una habitante de la región del Tíbet, donde es donde prevalece el budismo, y bueno, le decía a la muchacha, pues yo no entiendo esos gustos, ¿no? Tan tontos, ¿no? Mientras que ustedes, y no lo dice pues, pero dice, los occidentales buscan superarse y superar al otro y empujarse hacia adelante. Los tibetanos estamos buscando en nuestra lucha es por despojarnos de nuestro ego, ¿no? O sea, un camino completamente hacia atrás. Pero bueno, estamos nosotros inmersos en el mundo occidental, un mundo competitivo, un mundo de conocimientos, un mundo utilitario, etc. La Edad Media, bueno, estuvo marcada por la institución del cristianismo y pues su contraparte en el siglo VII, cuando surge el Islam. La idea de Dios va a articular pues toda la lógica del mundo, ¿no? Bueno, de concepción del mundo, en el mundo occidental, es decir, en el mundo centro europeo. Pero va a haber algo muy importante, que se va a descubrir que el conocimiento del mundo es poder, ¿no? Y en tanto el cristianismo como el Islam, que siguen en esa pugna, fueron o han sido religiones expansivas, ¿no? Expansionistas, perdón, que universales, ¿no? Que procuran que son religiones que deben regir a todos los hombres, pues nosotros vivimos pues las consecuencias de esta pugna, pero se hizo muy importante el conocimiento, ¿no? Y por ejemplo, gracias a las escuelas de traductores de los musulmanes, de los diferentes reinos, perdón, se me fue el nombre, de los árabes, a sus escuelas de traductores, a sus escuelas del conocimiento de los materiales, de la naturaleza y de la propia filosofía, es que tenemos un gran bagaje una gran deuda con la cultura árabe como mundo occidental por sus grandes aportaciones, ¿no? La química, por ejemplo, pues es una disciplina que nace de la alquimia, ¿no? Que fue una disciplina inventada y desarrollada por los musulmanes y después pues ya aprendida con H por los occidentales. Muchos de los textos, por ejemplo, de los clásicos griegos importantes,
pues llegaron a nosotros, llegan a nuestros días, me refiero, no tanto por los occidentales, sino por las escuelas árabes. Bien, el Renacimiento retoma en términos muy generales esta idea de que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, nos repiten incansablemente que el Renacimiento rechaza el orden de conocimiento de que sea a través de Dios, ¿no? De lo divino, y retoma esta máxima de Protágoras, de un filósofo griego, de la antigüedad griega, donde dice que el hombre es la medida de todas las cosas y que el hombre es capaz de dimensionar y de encontrar su propio, de formar su propio camino, de forjar su destino, pero además de no depender de nada más que de su capacidad de razonamiento para conocer y dominar el mundo. Seguramente habrán escuchado de esta anécdota. Esta imagen es donde una representación que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y que ilustra o la interpretación principal era que Dios pues se acerca y le da el hálito, el ánimo divino al ser humano. Pero Miguel Ángel, que era un hombre renacentista y estudioso, algunos estudiosos sugieren pues que esto es el cerebro, ¿no? Es un corte transversal del cerebro con su cerebelo y su tallo y toda la cosa. Entonces, lo que le está dando ahí, algunas de las interpretaciones es que lo que le está dando Dios al ser humano es la capacidad de razonar. Históricamente, pues viene ya el siglo XVII y XVIII, XVI, XVII y XVIII, el asunto de la ilustración, y ahora sí, el tema de las ciencias se consolida y vamos a tener a este personaje que es René Descartes, que va a crear un método o va a plantear la posibilidad de un método de conocer el mundo mediante pasos sistemáticos y lógicos. Y el elemento más importante va a ser la razón, que además es un concepto que viene desde los griegos, se nos apaga un poquito en la Edad Media y el Renacimiento lo vuelve a poner muy en alto, pero Descartes lo lleva a un punto utilitario en el que además coincide con la formación de las academias, los grandes descubrimientos astronómicos, científicos, las aportaciones de Sir Isaac Newton, ¿no? Y la razón nos debía llevar, nos debía llevar como humanidad hacia una cosa que después se llamó la modernidad, es decir, el mundo occidental, aquel mundo creado sobre los cimientos del pensamiento grecolatino, pues debe apuntar hacia una idea de progreso, de bienestar, etcétera, que en términos muy generales se identificó con este concepto de modernidad y que, pues en algunos momentos se vio que iba a ser muy importante. Vino la revolución industrial y se vio que iba a ser muy importante la aplicación de la técnica de la ciencia estructurada razonalmente hacia esta idea de progreso, ¿no? De que la naturaleza iba a poder ser dominada por completo e iba a servir al ser humano para ser mejor, para tener un bienestar universal, ¿no? La Revolución Francesa nos trajo estos preceptos de equidad, ¿no? Igualdad, legalidad, y pues se abonaba con los principios de la Ilustración de que se podía construir un mundo razonado, ¿no? Un mundo que fuera construido de manera lógica y no de manera que se basara en la religión o en herencias monárquicas, etcétera, ¿no?
los pueblos iban a ser capaces de aspirar al progreso y de autodeterminarse, de ser libres, de ser igualitarios y de permitir dimensiones de justicia. Pero bueno, otra vez en términos muy amplios y muy espero que no demasiado chafas, pero también pues la revolución industrial nos trajo los problemas de la explotación, ¿no? De la explotación de la mano de obra. Si recordamos estos eventos pues, ¿qué podemos decir? De abuso, ¿no? De mano de obra infantil, con jornadas casi esclavizantes, ¿no? O de mujeres, donde la producción se ponía por encima de la dignidad y del bienestar humano. Y pues con la Primera y la Segunda Guerra Mundial se vio que pues la modernidad, el progreso, esta idea de eficiencia y eficacia, pues no podían ser usados como tales para, no necesariamente iban en dirección del progreso y del bienestar humano, ¿no? Y si algo funcionó muy eficazmente y muy eficientemente, como un relojito muy bien aceitado, fueron los campos de concentración, ¿no? O sea, eran los campos de concentración nazi, después los campos de concentración soviéticos, la bomba atómica, ¿no? Todos estos avances tecnológicos se usaron en el ánimo de destruir, de matar, de subyugar, ¿no? Entonces, bueno, ya desde el siglo XIX se planteaba pues una crisis acerca de la modernidad basada en el pensamiento razonado, en la ciencia usada de manera ética, ¿no? Y de manera muy, muy general, a finales del siglo, final del siglo XVIII, durante el siglo XIX, pero sobre todo a principios del siglo XX, pues comienza esta separación entre las ciencias naturales y se hace muy fuerte la presencia del estudio y la pregunta por los fenómenos humanos, ¿no? Van a surgir algunas disciplinas, algunas ciencias de estudio de los grupos humanos y de los individuos, como la psicología, la historia, la antropología, la sociología, etcétera. Y en todos estos, pues va a ser muy importante la filosofía, ¿no? La filosofía va a volverse de alguna manera el eje articulador de las ciencias humanas. De manera muy general, la filosofía pues estudia todas estas disciplinas y las clasifica en categorías. Esto no quiere decir que sea más importante, ¿no? La filosofía como tal que otras disciplinas de estudio, para nada, al contrario, bueno, no al contrario, sino que sirve como un marco, ¿no? Así como las matemáticas sirven en mucho, las matemáticas y la física sirven en mucho de estructura de las ciencias naturales, del estudio de las ciencias naturales, la filosofía sirve también como marco del estudio de las ciencias humanas. En términos muy generales, la filosofía de lo que se trata es de que, pues, un sujeto, quiere conocer, acercarse y hacerse una idea del mundo, ¿no? Del mundo como objeto. Claro que ya, pues, su concepción dependerá de muchos factores, ¿no? Y de esta manera surgen voy a hablar de dos corrientes de estudio de las ciencias humanas que se volvieron muy importantes en esta división o en este sesgo de las ciencias naturales. Uno es la fenomenología, que es una
rama de la filosofía en donde nos dice que no podemos conocer un sujeto, no podemos conocer un objeto, perdón, como sujetos estudiosos, sin dejar de tener en cuenta o sin perder de vista que existe una cierta subjetividad, tanto en nosotros como estudiosos, como en los objetos que estamos estudiando. Y nadie puede sustraerse a esta subjetividad, ¿no? Si yo no desayuné y voy a ver cómo va mi estudio, pues voy a ir de mal humor, ¿no? Y eso va a afectar la objetividad de mis conclusiones. De manera que la fenomenología, pues, es un estudio de los fenómenos, ya existe desde la antigüedad, desde la Grecia clásica, y de lo que se trata es de que la fenomenología estudia las cosas tal y como son, tal y como se aparecen, ¿no? Y para esto se vuelve muy importante la percepción. La Edad Media había estado muy en contra, o bueno, por el tema del cristianismo y de la moral cristiana, pues había privilegiado el espíritu y el pensamiento, ¿no? Y el cuerpo era algo malo, algo dado a lo pecaminoso, ¿no? Sucio, feo, etc. De manera que se privilegiaba el conocimiento intelectual y se dejaba de lado el conocimiento que tenemos a través del resto de los sentidos, ¿no? La fenomenología dice que es muy importante la percepción, ¿no? que es muy importante conocer de manera con todos nuestros recursos, ¿no? Que tenemos que aprender con todos nuestros recursos, no atenernos nada más a los procesos mentales, ¿no? Sino que es muy importante la participación del resto de nuestros sentidos, pero además de nuestras emociones, en pedagogía hay una frase que dice: lo que no emociona no se aprende, ¿no? Lo que no conmueve no produce conocimiento. Bueno, nada más esto es para referir, señor Heidegger fue un filósofo pues se le considera el filósofo más importante del siglo XX por algunos. Se basó en este otro que se llama Husserl y Aristóteles, y después vino otro filósofo que se llamó Gadamer, que fue alumno de Heidegger. Heidegger fue uno de los principales promotores de la fenomenología, como esta ciencia o esta parte de la filosofía que estudia los fenómenos, que nos dice cómo conocemos, cómo nos enfrentamos al mundo. Hay otro pensador que se llama Maurice Merleau-Ponty, y bueno, ya de ahí hay una serie de, bueno, este es un montaje, ¿no? Pero de pensadores que vieron que era tan importante esto porque la dirección del hombre, no solamente la dirección del devenir del ser humano, no solamente depende de los valores, pues lo voy a decir así entre comillas, fríos, prácticos de las ciencias naturales, ¿no? Sino que es muy importante, no dice que no sean importantes, pero dice que es tan importante, son tan importantes los fenómenos como el arte, las formas de comer, las formas de vestirse, las formas de relacionarnos, todo eso nutre o complementa el conocimiento científico en términos de las ciencias exactas, ¿no? Y viene Gadamer, que decíamos era este viejito que fue alumno de Heidegger, desarrolló esta otra ciencia que es esta otra disciplina filosófica que es la hermenéutica. Tampoco él se la inventó, es una disciplina que viene desde los antiguos, pero de lo que se trata en términos muy generales es de
que nosotros como seres humanos no conocemos hechos, no podemos acercarnos a los hechos tal y como son, porque tenemos una cierta subjetividad, tenemos prejuicios, tenemos formas de creer, formas de pensar, incluso tienen que ver esas formas de pensar con nuestra forma de percepción, de entender el mundo, de modo que en general la forma de aprender, la forma de trabajar las ciencias sociales es mediante la interpretación. ¿Sí? De eso se trata la hermenéutica. Entonces, estas dos disciplinas, hay muchas más, hay muchas más, pero son como las más fuertes en el ámbito del estudio de las ciencias humanas, ¿sí? De las ciencias sociales. Ya Friedrich Nietzsche, un importantísimo filósofo alemán del siglo XIX, había escrito en este libro, o se encontró en estos textos póstumos, que él decía que no hay hechos, es decir, no hay eventos como tales, sino hay interpretación de los mismos. Y ahí es donde empieza un poquito el pleito con entre las ciencias humanas y las ciencias naturales, ¿no? ¿Hasta dónde estoy yo interpretando los resultados de mi investigación? ¿Hasta dónde estoy yo interpretando bien lo que me está diciendo el maestro, ¿no? ¿Hasta dónde estoy interpretando bien lo que me está diciendo mi compañero? ¿Hasta dónde estoy interpretando yo bien lo que estoy leyendo, ¿no? Claro que si yo voy saliendo de la escuela y me caigo y me tropiezo y me caigo y me lastimo la rodilla y se me rompe el pantalón, pues ahí no va a haber mucho que interpretar, ¿no? Me caí, me lastimé y me está saliendo sangre, ¿no? Y por esto dice Nietzsche que el hombre es un animal enfermo, es decir, el ser humano es el único ser vivo, vivo biológico, que no puede acercarse directamente a la naturaleza, que necesita de la cultura, ¿no? Necesita de un entorno cultural para acercarse e interpretar, ¿no? Y conocer el mundo. Bueno, otro pensador importante en estos términos fue Bourdieu, Heidegger y Gadamer, pues ya los mencionamos. Así que en términos muy generales, sin pretender como avivar cualquier discrepancia entre las dos corrientes, como que cada una tiene su ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues yo repito, perdón que hable de mí, pero para hablar de algo que conozco, como arquitecto y estudioso de la arquitectura y del arte, pues tengo que recurrir a posiciones de las ciencias sociales y pues colegas, amigos, del área de las áreas de ingeniería o de las áreas de la química, de la biología, pues tienen que apegarse a modelos de estudio para las ciencias naturales, por supuesto, ¿no? Entonces, nada más algunas diferencias muy generales entre las ciencias sociales y las ciencias naturales es que las ciencias sociales pues estudian el complejo humano, ¿no? La acción humana, que por supuesto se muestra generalmente en ideas, ¿no? Y sus contextos históricos, religiosos, ideológicos, etcétera, de modo que es necesario generalmente interpretarlos, ¿no? Un ejemplo de esta crisis fue, por ejemplo, es el problema del enamoramiento, ¿no? Yo me enamoro del tóxico, de la tóxica, porque veo que es una persona muy ideal, porque es una persona ideal, porque me gusta mucho, etcétera, o es nada más la reacción de mis hormonas y de una serie de eventos químico-biológicos en mi cerebro y en mi sistema nervioso, etcétera, lo que hace que yo me enamore, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, el tema es no, en el estudio de las ciencias sociales, pues no podemos desligarnos de la subjetividad humana,
no solo de la nuestra como investigadores o como estudiosos, sino de la del objeto, del sujeto que estamos estudiando. En tanto este objeto sea un grupo social, un individuo, etc. Las ciencias naturales estudian fenómenos que están a la vista, no quiere decir que estén así a la vista directa, ¿no? Me refiero a que sí aparecen como fenómenos, ¿no? De acuerdo a lo que decía la fenomenología, son objetos como tales, no son en principio seres humanos. En estos términos, por supuesto que los médicos sí estudian seres humanos, pero en sus términos materiales, en sus términos objetuales, y por eso toda postura, lo que se espera de una postura de estudio en las ciencias naturales debe apuntar siempre a la objetividad. Bien, pues les agradezco mucho, espero no haberlos aburrido demasiado, y pues nada más quiero repetir esta frase de que pues el conocimiento siempre es el invitado de honor. Entonces, pues quedo a la orden si hay alguna inconformidad, alguna duda, algún reclamo, estoy a la orden. Arquitecto, no creo que sean reclamos, sino felicitaciones porque ha hecho un amplio recorrido, un paseo muy interesante por la historia de la humanidad y nuestro interés por conocer. Perdón, discúlpame, no estaba, tenía bajo el volumen, a la orden. No, decimos que ha sido muy interesante este pequeño paseo por el conocimiento de la humanidad y entendemos que habrá algunas preguntas breves, no sé, si quisieran emitirlas para que el arquitecto Héctor Álvarez nos ayudara. Arquitecto, yo quisiera hacer una pregunta breve mientras los demás formulan la suya. ¿Cómo ha llegado usted a esta pasión por conocer y cómo ha logrado este equilibrio entre la parte cualitativa y la cuantitativa? Gracias. Gracias. Me gusta mucho la pregunta, maestra, porque yo ya tengo mucho tiempo, este año cumplo 25 como maestro y se me pasó poner también que fui maestro en la prepa 4 mucho tiempo, pero a lo que voy es que nos ha tocado vivir a una buena parte de compañeros de mi generación este proceso en el que, por ejemplo, el arte y la arquitectura dejaron de ser objetos de estudio estético estrictamente y se vio su importancia en las dinámicas sociales, en las dinámicas psicológicas, en las posibilidades que tienen como elementos de conocimiento, ¿no? Que son sujetos de conocimiento y de aportación, pues sí, pensando en que puedan servir para algo, ¿no? Que puedan ser para algo bueno. Entonces, las mejoras en la ciudad, las mejoras en las casas, bueno, hablando yo de mi disciplina, seguramente hay muchas otras posturas y otras actividades, pero esa ha sido una de las bondades que yo le agradezco mucho que me ha otorgado la universidad, esta dimensión efectivamente de conocimiento, pero no nada más de un conocimiento que se quede ahí perdido, ¿no? Sino de un conocimiento que encuentre pertinencia en un entorno social, ¿no? Esa es la gran importancia de estudiar, de conocer, de acercarse a la escuela y y hay un gran universo me refiero de ámbitos de estudio que nos pueden gustar, ¿no? Y que nos pueden llegar incluso pues a apasionar. De verdad que es un honor compartir con una persona tan vibrante que ama lo que hace. Y Gracias. le diríamos a nuestra directora, la maestra Tania Madeleine, si gusta cerrar el ciclo, o a nuestra coordinadora, la maestra Erika García, por favor, unas palabras.
Pues yo todavía analizando todo lo que está diciendo, como que apenas estoy captando todo lo que es el pensamiento y las ciencias. Pero pues sí, muy interesante todo lo que está mostrándonos en este tipo de charlas, que pues sí aprendemos, la verdad aquí estamos muy concentrados en lo que señala. Pues yo agradecido otra vez, doctor Héctor, pues yo de usted lo había escuchado muchas veces en varias de las charlas y en varios de los eventos, pero no habíamos coincidido. Me da un gusto enorme coincidir en estos momentos con usted y ver precisamente las capacidades que tiene para expresar todo lo que nos tiene que decir, sobre todo a los jóvenes que están hoy presentes aquí con nosotros, y pues, pues agradecerle nuevamente la atención y la prestancia y pues invitarlo a colaborar con nosotros en alguna otra ocasión. Le agradezco mucho. Con todo, el agradecido soy yo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Erika, te dejo la voz. Pues muchas gracias, arquitecto, muchas gracias a todos los presentes y Creo que se dejó de escucharlo. Bien. Con todo escuché muy bien, le agradecemos mucho. Nos vemos la próxima. Nos veremos muy pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Arquitecto Héctor, un placer. Gracias. A la orden. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Leonardo. Que tengan buen día a todos. Hasta luego. Buen día. Buenas tardes, buen día. Gracias por su presencia.